Al fondo del barrio 13 de julio de José León Suárez hay un pantano y un basural. En cuarentena, algunos vecinos que no pudieron pagar más el alquiler de sus habitaciones se instalaron ahí. La policía intentó desalojarlos 7 veces. Pero como irse no es opción, resisten entre todos la pandemia, la crisis y también la violencia policial. En Lobos, a orillas del Canal Salgado, hay terrenos que pertenecen a la iglesia. Pero sus lados fueron tomados por un grupo de vecinos que no tienen a dónde ir. El intendente publicó un mensaje donde se limita a indicar que la toma de tierras es un delito, aunque en Lobos no hay planes de vivienda desde hace décadas y los que hubo siempre quedaron inconclusos. En los últimos días, estos casos, el de Guernica, en provincia de Buenos Aires, y también la situación en Villa Mascardi, en Río Negro, donde en el 2017 la prefectura, el grupo Albatros, asesinó por la espalda a Rafael Nahuel, el Rafita, de la Love Lafken Winkle Mapu. Pusieron en debate la ilegalidad de las tomas de tierra. Tuvimos que escuchar a Massa decir que el Estado tiene que cumplir la ley. Y si hay gente que toma tierra, lo que tiene que hacer el Estado es desalojar. Y que al que realice una toma hay que quitarle los beneficios que les da el Estado, como por ejemplo la asignación universal por hijo o el IFE, alentando así a los reaccionarios que, como por ejemplo, hicieron un banderazo patriótico en defensa de la propiedad privada con consignas racistas, de odio y violencia hacia el pueblo mapuche. Y no fue el único. Parece que en el frente de todos se están alineando a la mano dura para solucionar el tema. Bernie, a la cabeza, por supuesto, que manda palos y balas a los sectores más marginados. Pero también Kicillof, que dijo las usurpaciones no solo son ilegales, sino que también producen situaciones injustas. ¿De verdad? Dijo que gente que no tiene dónde vivir provoca situaciones injustas. De locos. Y también se sumaron la ministra de Seguridad de Nación y el propio Alberto Fernández, que dijo que la ley lo prohíbe y que sería permitir una usurpación. Todos muy alineados en defender la propiedad privada sin decir ni una palabra sobre lo fundamental, la emergencia habitacional que sufren 4 millones de personas en nuestro país. 4 millones que no tienen techo en Argentina. Parece que el derecho a la vivienda está muy por detrás del derecho a la propiedad privada de la tierra, la propiedad que, por otro lado, tienen una legalidad bastante discutible. Veamos un poco cómo fue que tanta tierra quedó en manos de tan pocas personas. Millones sin techo, millones viviendo en situación de hacinamiento, millones a los que la mitad de sus ingresos se los come el alquiler. Esa es la situación de las mayorías en la Argentina. En realidad, sumado a la crisis económica y la pandemia, son el marco de las recientes tomas de tierras. El gobierno, lejos de hablar del derecho a la vivienda, eligió el camino de la criminalización y de la represión. Pero de lo que Bernie, ni Kicillof, ni Alberto, ni los grandes medios nos hablan, es sobre la enorme concentración y extranjerización de la tierra en cada vez menos manos. Desde su origen, la Argentina surgió con una clase terrateniente que monopolizó la tierra en una minoría selecta. Personalidades e intelectuales como Mariano Moreno, que hablaban de la necesidad de una reforma agraria, fueron desplazados y marginados. En las sucesivas campañas contra los pueblos originarios, se profundizó aún más este modelo de concentración y despojo ocupando territorios. Si tenemos que hablar de usurpación de tierras, sin duda Julio Argentino Roca es el principal prócer, quien a finales del siglo XIX llevó adelante la campaña genocida del desierto. Los estancieros y terratenientes de aquel entonces se suscribieron y financiaron la campaña para luego quedarse con las tierras. Finalmente, mediante una ley, 931 personas se quedaron con 8.541.000 hectáreas. Las grandes oleadas de inmigrantes, sin más opción de trabajar de lo que sea para sobrevivir, fueron, junto a los pueblos originarios, la mano de obra barata que los capitalistas nacionales y extranjeros explotaron para seguir enriqueciéndose. Posteriormente, en la década del 30 y 40 del siglo XX, otra oleada migratoria, pero esta vez interna, del campo a las ciudades,
trajo mano de obra barata para las industrias y concentró aún más la tierra. Y completa el cuadro hasta llegar a nuestros días la forma extractivista que tomó el capitalismo en los últimos 20 años, con deforestación récord para desarrollar el agronegocio, apropiación de zonas enteras de la cordillera para megaminería y demás actividades extractivistas, turismo de élite en la Patagonia y más desplazamientos de comunidades originarias, llegando en la actualidad a que casi el 1% de los dueños de las grandes extensiones de tierras maneje el 34% del total del territorio argentino y el 99% restante los otros 2/3. A su vez, 16 millones de hectáreas se encuentran en manos de extranjeras. Estos son algunos de los poderosos propietarios. El grupo Benetton, con 900.000 hectáreas en la Patagonia, el grupo Walbrook de Gran Bretaña, con 600.000 hectáreas en Mendoza, el rabino Elimer Lieberson de Estados Unidos, con 340.000 hectáreas en Río Negro y La Rioja, y Lewis el inglés, que cuenta con 38.000 hectáreas y se apropia ilegalmente del lago escondido en la provincia de Río Negro. Desde el 2016 existe la ley 26.160 que establece frenar los desalojos a los pueblos originarios e iniciar un relevamiento para otorgar derechos de propiedad sobre sus territorios a las comunidades originarias. Pero la ley nunca se cumplió y el relevamiento solo se hizo en un 30%. Tal es así que el mismo gobierno que impulsó la ley reprimió los Cuom en Formosa y el macrismo incorporó a los mapuches en el eje del mal. Fernández, Berni, Kicillof y Massa se han manifestado a favor de mantener el orden, respetar las leyes y la sacrosanta propiedad privada. Sin embargo, no hace falta ser revolucionario para reclamar que se cumpla el derecho de los pueblos originarios. ¿No es hora de cuestionar los privilegios de este puñado de terratenientes? Parece que no importan las necesidades y los derechos de las mayorías. El Estado garantiza a palo y plomo los derechos del mercado. Y aunque según la Constitución, en el artículo 14 bis, plantea con claridad que todos y todas tenemos derecho a una vivienda digna, para el gobierno y la oposición tradicional, esta ley es letra muerta. Pero las tomas para todos ellos son ilegales. Mira. En la provincia de Buenos Aires fueron ocupadas en los últimos días unas 4.300 hectáreas de tierras. Los predios más grandes se encuentran en Guernica y en Presidente Perón, pero es una realidad que se extiende en todo el conurbano. Y es que en la Argentina son 4 millones de personas las que carecen de un hogar, y la pandemia hace muchísimo más grave la situación de hacinamiento de las familias. Paralelamente a esta crisis, hay más de 1 millón de viviendas vacías sin ser habitadas. O sea, mientras crece el déficit habitacional, avanza el negocio de la especulación inmobiliaria custodiada por los sucesivos gobiernos. Además, en la ciudad de Buenos Aires, la población que vive en inmuebles alquilados creció un 30% la última década y la población que vive en villas se incrementó un 85%. Ante esta grave realidad, seguro el gobierno presentó un gran plan de viviendas populares o algún proyecto para ocupar las viviendas vacías. No. Usurpadores, delincuentes, el Estado tiene que hacer cumplir la ley, el que toma tierra se le saca el IFE, va preso. Son todas frases que escuchamos estos días por distintos funcionarios del gobierno ante las recientes tomas de tierras. Frases de todo tipo, pero de progresismo nada. ¿Y la ministra de Hábitat dijo algo? ¿Tomó alguna medida? ¿Apareció en algún momento la ministra de Hábitat? Pero el que sí escuchamos es al represor Sergio Berni, que ya tiene experiencia en el tema, pero no para solucionar el problema de la vivienda, sino para desalojar y reprimir. Intervino en la toma del Indoamericano y el saldo fueron 3 muertos. Y ahora se enorgullece en enumerar la cantidad de desalojos y detenciones con un discurso fascistoide. Las declaraciones de Berni encastra con lo pronunciado por el presidente y la ministra Frederick. Alberto Fernández, en el programa Dos Voces, se encargó de enfatizar que la ocupación no es algo legalmente permitido. Luego, muy tímidamente, ante el gran contingente que se encuentra sin vivienda, dijo que la cuestión es un problema social.
pero en vez de anunciar un amplio plan de construcción de viviendas populares para paliar este flagelo, presentaron el llamado Mega Plan de Seguridad, otra cuota de represión asegurada. En general, los hechos ocurren en terrenos ociosos, que muchas veces son fiscales. En ningún momento se está hablando de la toma de una vivienda familiar. Por lo tanto, lo que prima es la obligación de resguardar el derecho a la vivienda de las masas empobrecidas. El debate de la vivienda es otra muestra de que la pandemia no afecta a todos por igual, que el reclamo por un derecho es visto como un delito y que quienes deberían velar justamente por esos derechos no ofrecen absolutamente nada, solo ofrecen hipocresía cuando hablan de pobreza, pero medidas, ninguna, soluciones, ninguna. Los discursos del progresismo sobre soberanía y justicia social solo lo hacen en campaña. Levantan la huipala, hablan de los pueblos originarios, pero cuando son ellos quienes deciden defender sus derechos, lo único que reciben es represión. La publicación de Bernie mostrando como un logro las cifras de los números de presos, de desalojos contra familias completamente desprotegidas, es una provocación inaceptable. Y a cualquier persona con un poco de sensibilidad ante las injusticias, lo único que le puede generar es bronca. Y si Kicillof lo mantiene en ese cargo, avala esa provocación. ¿Es eso el progresismo? ¿Es eso ser nacional y popular? En lugar de presentar un plan para llenar de policías y gendarmes los barrios, lo que tendrían que hacer es solucionar el problema de la vivienda, que sufren millones y lo hacen de manera completamente angustiante. Es el Estado el que tiene que garantizar, tiene la obligación de garantizar el acceso a la vivienda digna. Por eso consideramos que todo edificio que se encuentre deshabitado tiene que estar a disposición justamente de garantizar ese derecho. En ese sentido fue, por ejemplo, el proyecto que presentó nuestro compañero Alejandro Bodar cuando era diputado, en el que proponía subir los impuestos a todas aquellas viviendas, distintos inmuebles que estuvieran ociosos, para que de esa manera fueran empujados al mercado de alquileres para así abaratar los costos. Además, por supuesto, creemos que se tiene que impulsar un plan para construir millones de viviendas populares. Y esto, por ejemplo, se podría hacer si se dejara de pagar la estafa de la deuda externa. Si no se paga ni un peso más en esa estafa, se podría garantizar el acceso a la vivienda a millones. Pero el gobierno, en lugar de solucionar el problema de la vivienda, decide criminalizar, responder con el Código Penal. Entonces, más que tolerancia cero, hablamos de progresismo cero.